mis grandes amigos? Escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí una vez más para compartir con ustedes una edición más del programa Inyección de Esperanza en compañía de nuestro querido Roe Francisco Araque, el pastor de la consola técnica. Gracias por estar allí, gracias por estar operando, ¿sí?, en las consolas técnicas, haciendo que este programa pueda llegar a muchos, mi querido pastor. Y juntos aquí le enviamos a todos ustedes un abrazo rompeespaldas. Gracias por la sintonía, al más 595-985-162-975. Ya listo, presto para recibir también sus mensajes. Estamos en la edición número, edición número 840 del programa Inyección de Esperanza. 840 ediciones. Ok, muy bien, entonces estamos con Hebreos. Ya quiero acelerar. Hebreo capítulo 13, vamos a entrar en el verso 11 en adelante. Muy bien, estamos en privado ahí también continuando con algunos hermanos y hermanas acerca de esta cuestión de los tabernáculos, de los sacrificios. Ven que ahora algunos se están despertando ahora. Resulta ser que por desconocer qué significaban, cómo se hacían estos sacrificios, los tiempos que se hacían, o sea, al parecer no tiene importancia eso. Es como que ya pasó, bueno, nosotros no. Pero cuando estudiamos en el Nuevo Testamento, en la Brit Hadasha, cuando encontramos ahí algo relacionado a estas ofrendas, a estos cultos, a los altares y demás, si no entendemos allá, entonces nos empantanamos aquí. Así que alguien está diciendo, ahora me es más fácil comprender lo que está sucediendo en el versículo 11 en adelante, luego de haber estudiado con usted todo lo que tenga que ver con esas cuestiones de culto, o cómo es que ofrendas y todos los ritos que se hacían, ¿sí?, en el Antiguo Testamento o en el Pentateuco. Bueno, y yo sí les sigo aconsejando, mis queridos oyentes, que sigan leyendo, sigan estudiando el Antiguo Testamento, como dicen ustedes también. El Pentateuco o la Torá, esa es la Torá, conjunto de instrucciones, mandamientos, ¿sí?, del Padre, que se encuentra en los 5 primeros libros. Aquellos que han empezado a estudiar y están haciendo algunas preguntas y demás, están aprendiendo bastante y me dicen que le está siendo mucho más sencillo hoy día entender lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Y a nosotros nos metieron una mala información, nos adoctrinaron de que, bueno, ya nosotros no tenemos que mirar eso, estamos en otro tiempo, en otra etapa, y ya casi nadie lee el Antiguo Testamento, no lee los 5 primeros libros, la Torá, el Pentateuco, los profetas, bueno, y nos centramos todo el mundo en el Nuevo Testamento, pero no entendemos lo que pasa ahí porque desconocemos la raíz de donde vienen esas palabras y empezamos a crear teorías nuevas, pero que no tienen nada que ver con la Escritura. Ese es el problema. Bueno, entonces aquí ya al entrar en Hebreos capítulo 13 y verso 11, luego de haber escuchado también las explicaciones que ayer estábamos dando, vamos entendiendo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Aquí te está diciendo, y tenés que entender bien, que el que entra en el santuario era la sangre que se derramaba sobre el propiciatorio. O sea, no se podía meter todo el cuerpo del animal muerto del sacrificio ahí. No, eso se sacaba afuera, ¿sí? Eso se sacaba afuera y ahí se quemaba. Fuera del santuario, fuera del lugar donde estaba
el arca de la alianza, ¿sí? Ahí no se quemaba esos cuerpos. Y está haciendo una comparación y te dice, miren, así también el mismo Mesías, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, hace una comparación de esas ofrendas, ahí en el versículo 11, está hablando de la ofrenda que se sacrificaba dentro del templo, entraba la sangre, se derramaba la sangre del propiciatorio y las ofrendas tenían que salir del templo, tenía que salir del patio, tenía que salir de ahí, se tenía que sacar y quemarlo en otro lugar, fuera de ese recinto. Mira lo que dice ahí, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, ¿verdad? O sea, se sacaba de ese lugar. El Mesías, a él no le mataron ahí en el recinto donde está el templo, aunque él era el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, pero a él le sacaron fuera. Pero ¿cómo se soluciona eso? ¿Y qué pasa con la sangre? ¿Qué pasa con la sangre? Si a él le mataron fuera, entonces, pero de alguna forma esa sangre tenía que llegar en el propiciatorio, ¿o cómo es la cosa? ¿Y dónde encontramos que hay una solución? En Hebreo nos dice que él entró, él mismo presentó su sangre, ¿sí? Él entró con su sangre. Es decir, aunque su sangre en ese momento, aunque hay alguno, pero no está en la Biblia. No está en la Biblia, por eso es que aquí a algunos que me están diciendo, al parecer no creen en la muerte sacrificial del Mesías, según entiendo, porque me dicen, para que se cumpla eso, tenía que su sangre ser derramado sobre el propiciatorio, cosa que no ocurrió, dice. Pero entonces nos quedamos otra vez sin salvación, si es que así sería la salvación. No es que sí, así es así la salvación, por la muerte del Mesías. Es la salvación, nosotros creemos eso. Ahora, de que usted me diga, pero nadie metió la sangre del Mesías en el propiciatorio, pero también tenemos en la Escritura donde dice que él entra con su sangre delante del Padre, ¿sí? Él con una ofrenda, no de sangre de animal ni de macho cabrío, que ya estudiamos, sino con su misma sangre. Es decir, eso quiere decir, mi querido, eso es un muy buen ejemplo de que aunque su sangre no fue derramado sobre el propiciatorio, bíblicamente hablando, como usted me dice, y me cita ahí de que mucho para validar, dicen que su sangre se derramó sobre el propiciatorio porque debajo del monte del Calvario estaba el arca de la alianza, pero también eso no es posible ya que nadie lo ha encontrado eso. Bueno, pero yo no quiero entrar en eso porque realmente no está en la Biblia, Jefferson. Eso no está en la Biblia. En lo que ¿cómo voy a defender esto? De que su sangre fue aceptado por el Padre, de que en Hebreos mismo, un poco más atrás, Hebreos 9, 10, y vamos leyendo, desde el 7, desde donde hablamos del sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, dice que él entra y es aceptado por el Padre, ¿sí? Porque él no entra a causa de la sangre de machos cabríos, de toros, de otros animales, como entraban estos sumos sacerdotes en ese templo, sino con su propia sangre. Y eso quiere decir que el Padre aceptó el derramamiento de sangre del Mesías, mi querido Jefferson. ¿Sí? ¿Aceptó? Ahora, si hubiera oportunidad, ¿sí? Si hubiera un mandamiento que pudiera cumplir el Mesías, y que no interviniese fuerza mayor que él, bueno, él haría muchas cosas, pero hay cosas que él ya no pudo hacer, hermano Jefferson, porque él estaba bajo opresión, fue atado, fue manipulado, fue sentenciado, le hicieron de todo. O sea, había muchas cosas que él no iba a poder hacer en ese momento, ¿verdad? Y aparte que tenemos que llevar en cuenta que el derramamiento de sangre que él hizo allí, aunque nadie, porque va a quedar mal que alguien vaya, vamos a suponer, Jefferson, a qué tú quieres llegar. Es como que no cuadra también. Según tú,
¿Cómo tenía que ser que él, cuando a él le estaban matando en la cruz? O sea, él otra vez tenía que bajarse y ir a entrar en el templo y derramar su sangre en el propiciatorio. Porque tú me dices que acá no se cumple el mandamiento, o sea, o algún sacerdote tenía que ir a juntar la sangre del Mesías allí y llevar y derramar sobre el propiciatorio. ¿Cómo tenía que ser eso, Jefferson? Ya que tú estás insistiendo ahí que no es válido. Ahora, entonces, yo te pregunto a ti, ¿y cómo es para ti la salvación? Porque veo acá una sarta de comentarios que, bueno, ya no lo voy a leer porque no tiene sustento bíblico, y bueno, yo tengo que demostrar todo bíblico, y tú me das cualquier sustento ahí para desmerecer la sangre del Mesías. ¿O eres creyente en el Mesías o no eres? Porque si no lo eres, ¿de qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a estar hablando de estas cosas? Jefferson. No sé, le pregunto a Jefferson, porque ¿qué es el que quiere? Que se baje el Mesías, que se saque los clavos y que vaya corriendo ahí en el propiciatorio, ¿sí? Y a derramar su sangre allí. Ahora, el problema, el jaque mate que le tengo preparado a Jefferson, no lo voy a decir acá por si por si vuelve a intentar hacer algo. Yo creo que muchos se van a dar cuenta que lo que Jefferson quiere era imposible en tiempo del Mesías. Hagan el análisis. Jefferson quiere que para que sea válido el sacrificio del Mesías, el Mesías tenía que derramar su sangre sobre el propiciatorio. Y me dice que si me voy a defender, que si el propiciatorio estaba como lo hacen otros, que dicen que el propiciatorio estaba bajo el monte del Calvario, y que a través de esa cruz se vertió la sangre y cayó justamente sobre el propiciatorio. Yo no digo nada de eso, pero ya me defendí con un versículo bíblico que ya te dije, Jefferson, y que fue aceptado su sacrificio. Eso es lo que vale. Ahora, el otro punto que con lo cual es un jaque mate para ti, que tú no te estás dando cuenta, si sigues insistiendo, en la próxima te lo digo, pero ya muchos hermanos se van a dar cuenta que lo que tú quieres es que el Mesías vaya y derrame su sangre sobre el propiciatorio. Pero yo solamente voy a soltar esto para ti, Jefferson, a ver si estudias un poquito más la Escritura. ¿Será que podía el Mesías? ¿Será que supongamos que pudo bajarse, o será que algún sacerdote pudo rescatar la sangre del Mesías? ¿Será que podían ir a derramar sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca de la alianza? ¿Será que podía? Así nomás, ahí te dejo. A ver si sacas la conclusión. Porque si me insistes con esto, después te doy el detalle. Y vas a ver que no tiene sentido lo que está diciendo y que era imposible lo que tú estás queriendo. ¿Sí? Pero era más factible lo que sucedió, que fue acepto el sacrificio del Mesías, aunque la sangre del Mesías se derramó por las calles de Jerusalén, aunque la sangre del Mesías se derramó en el pretorio donde lo azotaron, o se derramó en parte allí por la cruz, o por el madero, o en el monte de los Calvarios, esa sangre fue recibida por el Padre. Él aceptó el derramamiento de esa sangre. Suficiente fue ese derramamiento de la sangre. Por eso tenemos perdón, y eso solamente entienden lo que sienten el perdón del Padre. Aquellos que, como tú, Jefferson, buscan motivo y manera de despistar, ¿cómo es?, de contradecir, de echar por tierra lo que esto es una falacia, de que es todo un mito. Bueno, allá tus pensamientos, y bueno, nosotros tenemos evidencia, tenemos fe, sentimos el perdón del Padre, sabemos que el Padre existe, sentimos de su existencia, ¿sí? Tenemos experiencia con el Padre, tenemos experiencia con el poder del Padre, y eso nos basta. Bueno, salimos lo que está hablando acá este tal Jefferson, y nos vamos a lo que dice otra vez la Escritura. Era versículo 11, ¿verdad? A ver si alguien... Sí, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario. Sí, el Mesías también, obvio, a causa de los pecados de la humanidad. Esos sacrificios que, hermano querido, el sacrificio del cual tú me estás hablando allí, tienes razón, pero era también por el pecado
esas ovejitas que morían por el pecado. Y el Mesías muere por nuestros pecados de toda la humanidad. Ahora, esas ovejitas que morían allí, morían por los que presentaban ofrenda y porque llevaban esa ofrenda, no morían por todo el mundo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y que, por ejemplo, la muerte del Mesías hasta hoy vale para nosotros si nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa ovejita que moría en ese entonces solamente valía en ese momento para los que llevaban la ofrenda, tocaban la cabeza de esa ovejita, la oveja, el corderito, ¿verdad? Se le traspasaba los pecados a ese animalito, y ese animalito se le degollaba, se derramaba la sangre, ¿sí? Y allí se producía el perdón del pecado del que llevaba a esa ofrenda. Y era para esa familia o esa persona que hacía la ofrenda, para el perdón de ese pecado. Pero no perdonaba a toda la humanidad. Pero en cambio el Mesías, su muerte, su sacrificio, el derramamiento de su sangre, que creemos nosotros, no como Jefferson, que creemos nosotros, es que nos perdona. Hasta hoy día el Padre nos perdona por eso nuestros pecados. Y sentimos ese perdón. Y yo sé perfectamente que como pastor, con cuántas personas me he encontrado que estaba atormentado por su pecado, y que cuando hablamos, conversamos, se reconciliaron con el Padre, sintieron el perdón, lloraron de alegría, se sintieron liberados, ¿no? Ahora, porque si no existía el perdón, entonces esta persona se volvería a sentir lo mismo, no hubiera cambio en la vida. Así que muchas cosas de lo que dice Jefferson y otras personas que como él están en contra de la Escritura, en contra de la existencia del Padre o del Hijo, en contra del perdón, que no creen en el sacrificio, que el Mesías resucitó y bla 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 bla, toda la historieta. Bueno, nosotros a nosotros no nos tiene que molestar, porque nosotros somos lo que sentimos del Padre, lo que Él quiere hacernos sentir para estar en comunión con Él. Y punto. Sencillo acá la cosa. Dice, aquí alude la sombra sacrificial del Mesías, reflejado en los animales y la sangre. La sangre de los animales entraba en el lugar santísimo, correcto, como ofrenda por nuestra... Bueno, ahí ya expliqué, la sangre de los animales entraba en el lugar santísimo, ¿verdad? Por lo que asistían en Yom Kippur era que se hacía eso, ¿verdad? Que se entraba una vez al año, y allí sí, de todo lo que se arrepentía y todo lo que participaban en ese momento, en ese lugar, no por todo el mundo, pero ya representaba también la sangre del Mesías, que luego, con el cumplimiento de su muerte y derramamiento de su sangre, iba a ser válido, pero la sangre del Mesías iba a ser válido para todos nosotros hasta hoy día. No sé si me explico ahí. Terminación 311. Es nomás lo que hay que corregir un poquito eso. Bueno, y después pasamos en el versículo 12 ya. Por lo cual también el Mesías, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Ah, sí, eso ya explicamos. Sí, y fuera de las puertas del templo, fuera del templo, del patio del templo, donde él falleció, donde lo mataron. A distancia del templo, fuera, ¿verdad? Acá dice, así también fue hecho por el Mesías, lo cual confirma que él es la realidad de esos sacrificios hechos en el templo. Sí, la realidad de esos sacrificios que ahora se cumplen en el Mesías, pero que esos sacrificios era tipológico, o sea, le representaba al Mesías, era sombra del Mesías. ¿Sí? Levítico 16:27, ¿verdad? Eso eran, y todo lo que se hacían, todos los sacrificios que se hacían, era que le estaba representando. Una vez que el Mesías muere por nuestros delitos y pecados, y nosotros creemos y aceptamos eso, nosotros no podemos andar haciendo más sacrificios. O sea, nadie ya puede hacer ningún sacrificio. Si supongamos que tú estabas vivo en tiempo del Mesías, el Mesías muere en el año 33, el templo cae en el año 70, ¿sí? Es decir que más o menos 35, 36, 37 años más estaba de pie el templo. Bueno, hay que sacar la cuenta, ¿sí?
Él muere en el año 33, en el año 70. Tiene que ser 70 menos 33. Entonces, si tú vivías en esos tiempos y muere el Mesías, pero tú ya creíste en el Mesías, o sea, para ti ya no había más otro sacrificio más válido que la muerte del Mesías en ese entonces. Y ese era el problema, porque ya no entraba más mucho ingreso en el templo, porque muchos de los que creían en el Mesías ya no se preocupaban tanto por comprar de los propios sacerdotes las ovejitas y las palomas y las ofrendas para el sacrificio. ¿Sí? Porque ellos creían ya que bueno, el sacrificio del Mesías ya está. Y si lo hacían para no ser perseguidos por estos fariseos, ¿verdad? O por los encargados o autoridades del templo. Pero luego cae el templo. Ahora, ¿y qué pasa ahí? Para los que dependían de su salvación de derramamiento de sangre de animales en el templo, hay un problemón ahí. Y para los que dependían de su salvación del derramamiento de la sangre del Mesías, no hay ningún problema que se haya caído el templo. Sentimos mucho, lamentamos, pero para nosotros no hay problema eso. Ni era problema para los creyentes del Mesías de ese tiempo. Bueno, entramos ya aquí en el verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vergüenza, sería allí. Vituperio dice, vamos a mirar cómo está. 13, salgamos pues afuera del campamento llevando su humillación, correcto, Evim. ¿Y cuál es la humillación del Mesías que llevamos hoy nosotros fuera del campamento? ¿Sí? Fuera de nuestras comodidades. Porque hoy nuestro campamento sería nuestra comodidad. Pues no podemos hablar que nuestro campamento va a ser el templo de Jerusalén, que nunca estuvimos ahí. O nuestro campamento puede ser el lugar donde nos congregamos y nos sentimos tan cómodos que ya no queremos salir a anunciar a nadie, no queremos ni siquiera hablar más nosotros nomás allí. Justo en estos días viene un hermanito acá, un pentecostal, y me estaba diciendo que no sabía qué es lo que estaba pasando, porque no sé hace cuántos años que están ahí, los mismos 7 de siempre, ¿verdad? Es más que van a ser menos que aumentar en la congregación, o sea, nunca prosperan. Desde que se abrió la congregación hasta este día, siempre están 7 hermanitos allí, lo mismo de siempre, ya todos viejitos. Y él quería saber qué es el problema, estábamos hablando de eso. Entonces, hay que salir del campamento, hay que hablar, hay que anunciar y hay que pasar vergüenza si te van a avergonzar. A mí cuántas cosas me dijeron, cuántas veces ustedes mismos escucharon de que me han dicho que soy un hereje, que soy un insolente, que soy un desviado, que soy alguien enviado por el Satanás para confundir al pueblo elegido. Cuántas cosas me dijeron, porque salí de la comodidad, salí del campamento. Yo no dije, no, yo ya no voy a estar anunciando estas cosas a estos hermanos que no creen nada. Me basta con creer yo y mi familia y estas verdades y estudiar nosotros y punto. No, hay que luchar para que estas verdades se propaguen. Salir del campamento y pasar humillaciones es necesario todavía, porque el Mesías hizo. Y él sí que fue más humillado que nosotros, porque le colgaron desnudo ahí fuera del campamento. Desnudo. Bueno. A ver, dice... Bueno, y esto sería una invitación, hermano, a... Sí, es como una parábola que está diciendo allí el autor de Hebreos, que es una invitación a dejar las viejas tradiciones, también podríamos decir, ¿verdad? Los dogmas, ¿sí? La religiosidad que está muy estructurada conforme a doctrina de hombres, que también sería el campamento de muchos hoy. Y no quieren dejar eso. Y se movilizan por voluntad de hombre, por revelación de hombre, por doctrina de hombre. Esto también son campamentos cómodos que muchos no quieren dejar y se van a perder nomás allí. También podemos agregarle esto, mi querido hermano. Bueno, y hay que aceptar al Mesías. Y aceptando al Mesías hay que aceptar sus enseñanzas y seguir predicando sus mismas enseñanzas. ¿Por qué se cambió la enseñanza que hizo el Mesías y ahora se enseña de otra forma? Que alguno viene y te dice, a mí me viene y me dice, dijo el Mesías, dijo el Señor, dijo en su palabra, dijo eso.
Y buscamos, yo le pregunto, porque yo soy así. Alguien que viene y me dice que la Biblia dice, o que el Mesías dijo, o que Pablo dijo, yo le digo, a ver, hermano, a ver, permiso, adelante, entre aquí, siéntese. Trajo su Biblia, sí, acá está la Biblia. Y bueno, entonces veamos, muéstreme dónde dice eso. Y nunca encuentran. O si encuentran el versículo, no es que está diciendo eso que él dice, sino que dice otra cosa, sino que él interpretó mal. Eso es lo que pasa, y ese es el campamento. Que uno tiene que dejar las malas interpretaciones, la doctrina por voluntad de hombre, la doctrina de hombre, y buscar hacer lo que, practicar y enseñar lo que enseñó el Mesías y los apóstoles. Eso debemos de hacer, no enseñar nuestras propias doctrinas. Solamente lo que nosotros creemos o pensamos o analizamos y llevamos en una asamblea y bueno, aunque la Biblia no dice, pero nosotros estamos teniendo el Espíritu Santo y creemos que también puede ser así. Bueno, pero la Biblia no dice. No hay evidencia en la Escritura que lo que se está diciendo allí puede ser validado por el Padre, pero no, pero yo sentí eso. Y de ahí nacen las doctrinas, ahí nacen los dogmas. Ese es el problema. Bueno, a ver, dice si hay alguna transliteración. Pues ya recién expliqué esto de salir del campamento, ¿sí? Fuera del campamento. Ya expliqué más o menos qué es lo que quiere decir. Ya, otros no entienden bien a qué se refiere, dice, o cómo llevarlo a nuestros días. Ahí recién expliqué. Escucha bien lo que dije y te vas a dar cuenta cómo aplicar en nuestros días esto de salir o salgamos del campamento. Acá dice, entonces salgamos al encuentro del Mesías fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Salgamos al encuentro del Mesías fuera del campamento. Porque por eso es lo que recién dije. O sea, hablan del Mesías, dice la palabra, dijo el Mesías, dijo el Salvador, pero eso está en ellos ahí dentro de su congregación, en su campamento, dice que el Mesías dijo, pero cuando tú le dices, ¿dónde está? ¿En qué versículo está eso? Y no encuentran, o dice otra cosa, entonces no hay un encuentro con el Mesías porque ellos están enseñando otra cosa, no tienen ese encuentro con el Mesías, porque no salen de ese campamento de la falsa doctrina, de esa comodidad de doctrinas de hombre o revelaciones de hombre. Ese es el problema. Así de sencillo y llano. Así se puede interpretar eso para nuestros días. ¿Para qué alargar más? Y bueno, y si ustedes tienen más ideas, pueden ir añadiendo, ahora le van a hacer más idea de esto y le van a ir añadiendo, pero que no salga esas ideas y esos estudios del contexto de lo que estamos diciendo, ¿sí? Para que no sea después una doctrina humana más lo que van a decir. ¿Ok? Bueno, llegamos al final del programa el día de hoy. Ya estamos a punto de terminar. Dice acá, sí, que va a pasar cuando termina este bloque de las cartas a los hebreos. ¿En qué tema entramos? Vamos a entrar en una forma de estudio del Éxodo. Pero ya les aviso que ese estudio del Éxodo es básico. Si usted tiene ya un estudio avanzado de Éxodo, no va a ser para usted. Es para los que están iniciando y me pidieron. Y que lo estoy probando en guaraní y está funcionando bastante bien para los hermanos como yo, aprendices, que estamos analizando Éxodo, ¿sí? De modo inicial. Esto no es para los que ya tienen mucha preparación, mucho conocimiento, porque le va a ser muy básico, porque es lo que es para que ustedes puedan tener después como un peldaño, una escalera, una catapulta, para que puedan ir después buscando más información y crecer ustedes. Lo que yo voy a hacer con la explicación de Éxodo que voy a dar después es para que ustedes vayan teniendo conocimiento, familiaridad con Éxodo, vayan agarrando la mano y vayan entendiendo algunas cositas base para que después puedan profundizarlo ustedes. Esa es mi misión, esa es la misión que voy a hacer. Por eso ya les aviso cómo va a ser esto. No va a ser de la altura de, no sé, grande Moré, rabino, grandes maestros de la Sagrada Escritura, no tanto así, porque va a ser algo más simple, más sencillo para los aprendices de nivel inicial, quienes me están siguiendo y que ya me pidieron este estudio, y a muchos ya le di que entienden el guaraní y están muy contentos ellos, aunque si tú lo escuchas y no, pero acá casi no dijiste nada, pero para ellos eso es mucha información
y le está costando asimilar y van a ir aprendiendo de a poco. Así que prepárense si quieren escuchar, aprender estudios básicos del Éxodo, que lo vamos a entrar a estudiar después de este estudio de la carta a los hebreos. Hasta aquí nuestro programa del día de la fecha. Muchas gracias por la sintonía. Será hasta cualquier momento con su amigo el pastor Emilio Vázquez y el programa Inyección de Esperanza. Shalom, bendiciones.